Muy buenas tardes. Dada la buenísima recepción que tuvimos de parte de todos ustedes que nos acompañaron en este primer ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre, donde abordamos las 4 dimensiones del ser. Recordemos, cuerpo, emoción, mente y espíritu. Decidimos desafiarnos y continuar con este segundo ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre. Como muchos ya saben, el mapa de desarrollo humano ha sido nuestro marco referencial de trabajo, mapa articulador en las temáticas que ha abordado no tan solo Cambio Elemental, nuestra consultora, sino toda la red que conformamos. Hoy, en este segundo ciclo, iniciamos una serie de conversaciones que nos llevarán a conocer y profundizar los 7 niveles de desarrollo humano que van desde lo individual hacia lo colectivo. Antes de entrar de lleno a esta primera conversación, queremos saludar especialmente a Marisol Camiroaga, periodista, que nos acompaña todas las semanas en la moderación y que esperamos vuelva a sumarse lo más pronto posible. Así que le enviamos un saludo. Un saludo, Marisol. Quiero contarles también que hoy nos acompaña Carolina Herrera, directora de proyectos de Cambio Elemental, quien hizo posible que hoy tengamos a 2 tremendos invitados internacionales. Muchas gracias a nuestra directora de proyectos, Carolina Herrera. Hola, Caro, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estamos felices de tenerlos aquí, a Fernando y a la Ani. Y buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy día. Personalmente, Ani y Fernando me han acompañado en mi desarrollo personal y en mi crecimiento profesional por casi 10 años. Así que bienvenidas a Cambio Elemental, Ani y Fernando. Bueno, gracias, Caro. El tema que nos convoca hoy es cómo saltamos del miedo a la confianza en sí mismo en tiempos de incertidumbre. Y para eso trajimos varias citas de nuestros invitados que les voy a compartir ahora. La naturaleza no vacila, dice Fernando. Nunca vas a llegar más allá de donde crees que puedes llegar, dice Ani. Y hoy estas 2 declaraciones se unen para conversar a través de los caballos. La manada de caballos frente a un peligro se reorganiza confiando. Está en la confianza que sienten entre ellos que son capaces de vencer los obstáculos para sobrevivir. Para hablar de este tema hoy les presento a Ana Irene Ricaldi, psicóloga, coach ejecutiva y de entrenamiento mental con maestría en psicología del aprendizaje, directora y representante de Agala en Latinoamérica y cofundadora de TAC Coaching. Y también les presentamos a Fernando Cordero, biólogo, coach ejecutivo y de entrenamiento mental, especialista equino y mentor Agala, fundador de TAC Coaching en México y con experiencia corporativa por 20 años. Junto con darle la bienvenida a Ani y Fernando, quisiera agradecerles que hayan aceptado esta invitación y quiero partir con la pregunta de siempre: ¿cómo están? ¿Cómo les ha tocado vivir este tiempo de pandemia y confinamiento desde Ciudad de México? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a Cambio Elemental. Creo que sí, pensando 10 años hemos tenido un gran recorrido juntos de caminos y aventuras, digo yo, con Caro Herrera, empezando desde Igala en Chile, ¿no? Luego la invitación con Fundación Tatamalcu a ese hermoso lugar en Atacama que cambió mi vida. Y luego, bueno, con Fundación Caserta y ahora Cambio Elemental, con TAC Coaching, teniendo esta alianza que ni la pandemia ni la distancia nos ha podido separar, ¿no? Entonces, por eso hoy me siento feliz, ¿no? Porque hemos logrado seguir este camino juntos. Y bueno, ¿cómo me encuentro yo en esta pandemia? Con muchos retos, ¿no? Uno de los retos es esta parte tecnológica, ¿verdad? Acostumbrados a estar afuera con los caballos. Y bueno, la verdad es que ya que vamos a hablar de los miedos y de la confianza en uno mismo, pues sí, yo creo que todos hemos pasado por algunos miedos. Yo personalmente he pasado por varios miedos, con la incertidumbre, con cambios repentinos, cambios de agenda y un futuro incierto, ¿no? Entonces, sí, el miedo a ser contagiado, no ver a tus amigos,
hay gente que ha tenido pérdidas muy fuertes. Entonces, yo creo que este tema es bien importante. La verdad, a mí me apasiona este tema de la confianza en uno mismo. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por mi parte también darles las gracias a Fundación Caserta, a Cambio Elemental, en particular a Carolina Albornoz y a Caro Herrera por hacernos esta invitación a participar en el programa. Es muy interesante participar en estos momentos en una entrevista porque, pues, definitivamente esta situación es algo que nos ha cambiado a todos y nos ha cambiado no tan solo en nuestros hábitos, sino también en nuestras perspectivas de vida, de proyectos, de objetivos. Nos ha dado una oportunidad que difícilmente hubiéramos podido fabricar de otra manera. El hecho de tener el tiempo para reflexionar, para crear cosas distintas a las que cotidianamente estamos haciendo, pues nos da oportunidad también de encauzar nuestra energía y nuestros propósitos de una manera distinta, enriquecerlos en general, nuestros propósitos de vida, y llegar a través de medios como el que ustedes están promoviendo, pues a participar con otras personas, a encontrar resonancias con otras personas también que seguramente viven situaciones muy parecidas y compartir con ustedes, pues es un honor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Gracias, Ani. Antes de continuar, quiero recordar a toda la audiencia que nos sigue poder dejar sus preguntas y opiniones en los comentarios de Facebook Live de Fundación Caserta y Cambio Elemental. Para seguir y continuar con esta conversación en tiempos de incertidumbre, les recuerdo parte del segundo ciclo. Me gustaría que pudiéramos indagar en conocerlos un poco más, Fernando y Ani. Ani, psicóloga, Fernando, biólogo, ¿cómo llegan al mundo del coaching? Bueno, yo estudiando psicología, digo que me tocó conocer primero toda la parte oscura del ser humano, ¿no? Me tocó una época en que era qué había mal, qué había malo en uno, qué es lo que no era funcional, la parte oscura y cómo arreglarla. Y eso fue al principio la parte de mi carrera. Inclusive al principio con este modelo con caballos empezamos trabajando con personas que han sido víctimas de trata, de abuso, de adicciones. Y pues escuchábamos historias que yo decía que la televisión se quedaba corta. Pero empezamos a trabajar con otro tipo de personas y bueno, a mí me empezó a fascinar la otra parte. Digo, es que falta la otra parte del ser humano, ¿no? La parte, ¿qué es lo que hace que una persona sea feliz o que trabaje a través de sus fortalezas o qué es lo que hace que esta persona sea de tan alto desempeño que da lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, nos empezamos a meter en la parte del coaching y a ver toda esta parte de la psicología positiva y ver cómo también hay muchas investigaciones ya que se están haciendo en esa área. Y así pues como que me dio una parte más completa del ser humano, no solamente la parte disfuncional, la parte oscura, sino también la parte de desempeñarte a tu máximo, ser lo mejor que puedes ser, utilizar tus fortalezas y poner en acción tus valores. Y así fue como llegamos al coaching. Tuvimos varios amigos muy queridos con los que actualmente trabajamos también, que también tuvieron ahí un impacto en nosotros. Sí, por mi parte, bueno, sí, estudié biología y también estudié dirección de empresas y esto me dio oportunidad de desarrollarme en el mundo corporativo con empresas transnacionales que tenían operaciones pues, muy amplias, por lo cual también los niveles de exigencia en el desempeño también eran bastante altos y afortunadamente pues tuve la oportunidad de escalar en estas empresas y sin nunca dejar de apreciar todo lo que es, todo lo que implica la biología, lo biológico, el contacto con la naturaleza. Hubo un momento en que decidí nuevamente darle prioridad a toda la parte de contacto con la naturaleza y
antecedente que tenía de este desempeño, alto desempeño que se requería, pues con toda la parte natural y empezar a ver coincidencias, paralelismos que se dan en el desempeño, en el contacto con la naturaleza y en el desempeño corporativo. Realmente fue un camino que si lo hubiera planeado eh, eh, con anticipación, yo creo que hubiera sido difícil de lograrlo. Sin embargo, bueno, los caminos de la vida me llevaron primero por la parte corporativa, ya teniendo ambos estudios, y posteriormente poder cambiar de dirección, darle mayor prioridad también a la parte de biología de la naturaleza y empatar de alguna manera los conceptos que podemos ver que actualmente tienen gran demanda en todas las empresas, la parte de trabajo en equipo, de integración, de ese alto desempeño, etcétera, empatarlo con conceptos de la naturaleza, empatarlo con el concepto en particular del trabajo con caballos, del desempeño de manadas de caballos, de su comportamiento, de las responsabilidades que ellos ejercen dentro de la manada, que tiene pues un gran paralelismo, es decir, una manada de caballos y un grupo de personas, un equipo de trabajo, podemos establecer muchos paralelismos. Y de esta manera, bueno, pues el paso al coaching ya realmente fue algo automático prácticamente, porque pues ha sido una tendencia que se ha regido, principalmente ha tenido lugar en las empresas, en el ambiente corporativo, pero coincidentemente que pues también los principales iniciadores, los padres, promotores, también venían de la parte de biológica y filosófica. Entonces fue muy fácil el poder empatar estas dos áreas y aprovechar la experiencia de ambas con los objetivos con los que ahora trabajamos como TAC Coaching con Caballos. Mira qué bonito lo que pones esto de llevar a la psicología positiva, Ani, ser lo mejor que se puede ser, y esto de la biología, de llevarlo al mundo de la empresa y hacer ese paralelo del contacto con la naturaleza. Esta conversación se llama del miedo a la confianza en sí mismo en tiempos de incertidumbre, ¿cierto? En un momento en el que vivimos, ¿cómo puede ayudar esta confianza en sí mismo a superar los miedos y en general a manejar las emociones que afloran en este periodo? Bueno, ¿cómo puede dar? Voy a hacer otra aclaración también fuerte, ¿no? Yo creo que la confianza en ti mismo va a determinar qué vas a hacer con esta situación, las decisiones que vas a tomar y los resultados que vas a tener. Es un determinante. Actualmente que estamos en tiempos de incertidumbre, pues sí, estamos en un ambiente que está teniendo un impacto en nosotros mismos, ¿no? Estamos siendo impactados constantemente, ya sea por las noticias, por lo que nos dicen familiares, por los chats que llegan a cada minuto, y está teniendo un impacto en nosotros con información que no necesariamente es congruente. Y todo esto empieza a generar emociones en nosotros y empieza a influir en nosotros y eso hasta cuándo, ¿no? Eso hasta cuándo, hasta que nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ya que te das cuenta, tienes una conciencia de ti mismo y le pones nombre, lo vives y después te empiezas a preguntar, bueno, es que ¿seré capaz de sacar este proyecto a flote? ¿No? ¿Seremos capaces de generar las estrategias para reiniciar todo esto cuando se abra el mundo otra vez? ¿Seremos capaces de juntar los recursos para el equipo? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? ¿No? Entonces, todo este tipo de preguntas empiezan a llegar y a veces puede llegar a impactar la confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, hay un autor que me encanta que se llama Maxwell Maltz, que habló muchísimo del autoconcepto. Si definimos la confianza en ti mismo, es la seguridad en el uso de tus habilidades y tu juicio. Saber que tienes el valor, que te sientes bien contigo mismo, de que vas a poder. Entonces, eso viene de la autoconciencia y del autoconocimiento.
saber qué tengo, saber quién soy y ponerlo positivamente para confiar en ti mismo de que vas a salir de esta, ¿no? Entonces, sí, la confianza involucra la autoimagen y el autoconcepto. La cosa es cómo accesamos a esa confianza en ti mismo, ¿no? Y no es algo que se puede aprender intelectualmente. Eso viene a través de las experiencias. Las experiencias es lo que te brinda la confianza en ti mismo. Y ahí es donde es interesante meter a los caballos. Porque con los caballos generamos experiencias que se insertan en nosotros mismos. Porque nada más sabiéndolo o pensándolo, ya creo que varios hemos intentado, no es tan fácil manejarlo, ¿no? Hay que accesar a ciertas experiencias previas donde fuimos capaces de confiar en nosotros y salir. En este caso, ahí es donde añade tanto valor este modelo con caballos, porque lo que estamos haciendo es generar experiencias que se anclan en nosotros y que nos ayudan después a, como decir, a jalarlas para poder actuar y tomar decisiones en base a eso. Bueno, en mi caso, mi perspectiva incluye las experiencias previas, es decir, las experiencias antes del confinamiento, y digamos, este tiempo de experiencias intensivo, de experiencias en contacto con la naturaleza. Yo vivo en una casa de campo donde tengo mis animales, básicamente animales de granja, caballos, etc. Me ha permitido hacer una comparación, porque vemos que el mundo donde ordinariamente nos desempeñamos, pues está regido por todo lo que es, pues, las invenciones, los inventos, los ambientes humanos que han creado las personas, y los cuales están sujetos a criterio, a estados de ánimo, a diferentes objetivos que se pretende alcanzar, etcétera, siempre intentando lograr algunos objetivos. Y cuando comparo esas experiencias, ese tiempo tan amplio de experiencias previas, con este tiempo que llevamos actualmente en confinamiento, donde he tenido oportunidad de interactuar de una manera más intensa, estar en contacto más constante con elementos de la naturaleza, pues me puedo dar cuenta cómo en el ambiente natural no hay una cantidad de intentos. Es decir, el hecho de que sucedan cosas en el comportamiento de los animales, en el ambiente natural, en el campo, en los cambios de árboles, etcétera, nos da la oportunidad de ver cómo hay una gran seguridad en lo que hace la naturaleza. Esos cambios que a veces no entendemos completamente, no los entendemos del todo, no se trata de que sean cambios erróneos, sino son cambios que son muy acertados, es decir, son cambios que siguen un objetivo universal, digamos, y que nos da la oportunidad entonces de tener una guía firme, de tener una guía segura, una guía que sabemos que lleva millones y millones de años poniéndose en práctica, y nos da la oportunidad entonces de observar pues en distintas situaciones cómo actúa la naturaleza. El mismo hecho de la situación que vivimos actualmente con este COVID, pues la naturaleza está respondiendo y entonces nos está llevando a un confinamiento y nos está haciendo tomar distancias y nos está sacando de esa dinámica de alta velocidad en la que cotidianamente vivimos, y nos saca y nos ubica en un lugar en el que bajamos la velocidad, tenemos oportunidad de pensar, de reflexionar, de observar, y en particular observar a la naturaleza y tomar algunos ejemplos de ella como para poder más adelante, cuando se reabran otra vez las actividades, poder aplicarlas y poder tenerlas en cuenta, habiéndose incorporado a uno en estas vivencias, en estos días, y ponerlas en práctica en el ambiente cotidiano, pues precisamente para ser más asertivos,
para tener una mayor cantidad de éxitos en lo que hacemos y que las decisiones que tomemos pues tengan presente siempre ese comportamiento de la naturaleza y no tan solo dejarnos llevar por lo que a criterio del ser humano debemos hacer o debemos no hacer, sino que tengamos también presente esa guía presente de la naturaleza. Claro, o sea, la naturaleza no titubea, cambia, se adapta, se transforma constantemente. Importante lo que pones desde el mundo de la biología. Ani y Fernando, ustedes llevan ya muchos años trabajando juntos con caballos para lograr transformaciones en equipos profesionales. Aprovechamos de saludar a esta gran red de facilitadores que existe en 52 países del mundo, clientes, corporaciones que han confiado en los caballos. Así que enviamos también un saludo, sabemos que son parte de la audiencia. Pero la pregunta que se debe hacer todo el mundo que no conoce esta metodología, ¿por qué caballos, Fernando? ¿Cómo se puede trabajar con ellos? La confianza en las personas. Bueno, definitivamente todos los animales, en especial los animales domésticos con los que tenemos oportunidad de convivir más fácilmente, yo creo que podemos aprender grandes cosas. Sin embargo, los caballos tienen características especiales, tienen características que nos permiten encontrar paralelismos, nos permiten aterrizar con mayor facilidad lo que podemos observar de su comportamiento, de su forma de vivir, de su historia inclusive, y es muy fácil pensar, bueno, pues que habrá otros animales que son más accesibles o más fáciles de manejar, simplemente los perros con los que pues el ser humano ha convivido con tanto tiempo y con tanta cercanía. Pudiéramos decir que las ventajas que tienen los caballos, podríamos hablar mucho tiempo de estas características, pero me voy a enfocar en las más importantes. Primero que nada, podemos decir que con seguridad que los paralelismos que existen entre una manada de caballos y un grupo de personas, un equipo de personas de una empresa, de un corporativo, hay muchos paralelismos, es decir, existen las jerarquías, existen las responsabilidades, existen los roles de cada uno de los que participan tanto en la manada como en los equipos. Existen especialidades también, hay caballos que de acuerdo a sus conformaciones físicas, pues son más aptos para una tarea que para otra. Y esto, pues con facilidad lo podemos encontrar en las empresas también, en los grupos corporativos. Hay especialidades de gente que trabaja en ciertas áreas, hay toda esta jerarquía bien establecida, hay distintas responsabilidades dependiendo de las jerarquías, en fin, podríamos hablar muchísimas. Esta sería una gran ventaja de trabajar con caballos. En segundo lugar, también podríamos mencionar el impacto que causa a las personas cuando interactúas con caballos en libertad. ¿A qué me refiero cuando digo caballos en libertad? Me refiero a caballos que no están usando equipo, es decir, los equipos tradicionales que se utilizan deportivamente o para alguna disciplina. Cuando interactuamos en estas sesiones con caballos, coaching con caballos, interactuamos con ellos, con caballos en libertad, en un espacio delimitado perfectamente, puede ser un corral, un potrero, pero los caballos están en libertad y tienen de actuar como ellos deseen. No tienen ningún equipo que los mantenga sumisos o que los haga actuar a nuestra voluntad. Los caballos son expertos en las que ellos se comunican principalmente, aunque llegan a emitir sonidos, por supuesto, pero el lenguaje corporal es lo más importante entre ellos. Muchas veces vemos una manada de caballos, algunos pastando con la cabeza abajo al piso, otros con las cabezas en diferentes alturas. Todo esto son mensajes que ellos con los cuales se están comunicando. Todo esto son señales que ellos interpretan perfectamente y que los mantienen en comunicación dentro de la manada. Si ellos son expertos en comunicarse de esa forma y en leer su lenguaje corporal, igualmente lo hacen cuando interactúan con personas. El hecho de que interactuemos con ellos, como decía, de tú a tú, por nuestra parte sin ningún equipo para someterlos y por parte de ellos sin ningún equipo que los mantenga sumisos, que les permita expresarse.
El hecho de que ellos puedan interactuar, nos leen en esa interacción perfectamente nuestro lenguaje corporal, y más allá de lo que pudiéramos decir con palabras, el hecho de que interactuemos con ellos les está transmitiendo mensajes, una cantidad de mensajes impresionantes. Otra característica definitiva es que el caballo representa el reto perfecto. El reto perfecto quiere decir, es algo con quien nosotros podemos interactuar, que nos llega a imponer definitivamente, en un principio, siempre tener caballos en libertad, el hecho de oírlos galopar, moverse, el tamaño que tienen, la fuerza que expresan, todo esto nos impone, pero cuando vamos sobreponiéndonos y vamos saliendo de nuestra zona de confort y vemos que también podemos influir en ellos con nuestras herramientas, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con la forma en que nos movemos, con las posiciones que tomamos, salimos de nuestra zona de confort y entonces tenemos la oportunidad de ganar confianza en la interacción que estamos teniendo con ellos. Nos da esa oportunidad también de, en un momento dado, cuando vamos ganando terreno, digamos, en esa interacción, vamos acercándonos más, ganar confianza, ganar seguridad, empoderarnos de una manera muy importante. Ya cuando sabemos de algunas formas de manejarlos sin utilizar ningún tipo de equipo, nos hace sentir bien, nos empodera, nos da también la oportunidad de querer avanzar más, y por eso es el reto perfecto, porque es algo que nosotros podemos lograr, la interacción con ellos, siempre y cuando salgamos de nuestra zona de confort. Se encuentran dentro de esos rangos, dentro de esos parámetros que nosotros podemos alcanzar con nuestras habilidades como seres humanos. Perfecto. Profundizando más en el ámbito humano, ¿sí? Entendiendo que los caballos son el reto perfecto y que todas sus características nos hacen desafiarnos solamente con estar cerca de ellos. Yendo a Ani, desde la psicología positiva, Ani, ¿qué podríamos complementar ahí, profundizando en esta facilitación, en estos procesos transformativos en los seres humanos con los caballos? Yo creo que el estar con caballos y tener una interacción con ellos, es como insertar experiencias en tu vida que no habías tenido antes, pero estas experiencias empoderadoras, donde te costó trabajo, donde tuviste que vencer miedos, tuviste que estar con la incertidumbre, porque pues no sabemos cómo va a reaccionar un caballo, ¿no? Son como nosotros, amanecen y a lo mejor un día reaccionan de una manera y otro día de la otra manera. Entonces, ese lidiar con la incertidumbre y vencer esos retos insertan en ti unas experiencias a las que puedes tener acceso después. Es como un atleta, ¿no? Cuando un atleta necesita insertar experiencias donde ha vencido, donde ha sido triunfador, en el sentido de que se ha vencido a sí mismo, ¿no? Y regresa constantemente a eso. Eso es un estilo de vida. Lo que decíamos que el alto desempeño es un estilo de vida. Es cada día tú trabajarte a ti mismo para poder tener esta conciencia, incrementar tus habilidades y también al nivel, esto trabaja al nivel de quién eres tú, de qué eres capaz, cómo puedes accesar a esos recursos para poder precisamente utilizarlo en momentos de estrés, ¿no? Hay una investigación que estaba viendo ayer bien interesante que el autoconcepto y la autoimagen de los atletas aumenta bajo estrés. Y dije, eso debe pasar con nosotros también, con líderes de alto desempeño, con equipos de alto desempeño, ¿no? Que en estos momentos de estrés poder accesar a esas experiencias para poder decidir y brindar resultados a favor de lo que deseamos, lo que queremos, nuestros sueños. Y bueno, eso se puede hacer con los caballos, ¿no? Por todas las características que Fernando mencionó. Entonces es maravilloso, es de veras un modelo bien potente en ese aspecto, en trabajar con ti mismo. Trabajar con ti mismo en el autoconcepto, qué interesante. Quiero aprovechar de enviar algunos saludos de la audiencia que nos está siguiendo hoy.
Llegan saludos de Eliana, Silvia, Ariadna, Igor, Isabel y muchos más. Saludos desde Costa Rica, Uruguay. Muchas gracias. Lugares de Chile, Ani, Fernando, o sea, está prácticamente toda la red viéndonos. Le enviamos un tremendo saludo a todos y a quienes nos han seguido en este primer y segundo ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre. Yéndonos también, entendimos ya todo lo que tiene que ver con el autoconcepto, con esta situación de estrés, de pandemia, cómo también podemos aprovechar esto como una oportunidad. Una cosa un poco paradójica. Pero es real, también tiene que ver, ayer en la conversación que tuvimos, entendí que también hay una decisión que nosotros podemos tomar en cómo queremos vivir lo que estamos viviendo. Y yéndonos a la manada de caballos, ¿qué creen ustedes que deberíamos aprender de los caballos, de las manadas específicamente, sin necesariamente pasar por un proceso de coaching con equinos? Esta es una muy buena pregunta porque me parece que todas las personas que hemos tenido oportunidad de interactuar con caballos de manera constante, hemos podido experimentar en nosotros mismos la influencia que nos causa interactuar con ellos de manera constante. Es decir, podemos darnos cuenta, cuando interactuamos con ellos, podemos aprender a ser disciplinados. Muchas veces queremos disciplinar algún animal, en particular algún caballo, y si nos observamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos no somos tan disciplinados, es decir, la forma en la que hacemos las cosas, la forma en que interactuamos con ellos, la forma en que queremos lograr ciertos objetivos cuando interactuamos con ellos. Un día lo hacemos de una manera, otro día lo hacemos de otra, tenemos pequeñas variantes o grandes variantes inclusive, y eso es algo que el mensaje que transmite cada una de estas situaciones son mensajes distintos. Entonces, el hecho ya simplemente de interactuar con ellos nos da una gran oportunidad de aprender a ser disciplinados. Si nosotros queremos disciplinar algo, si queremos lograr algo, un cierto nivel de disciplina en nuestro desempeño, por ejemplo, pues primero que nada tenemos que ser disciplinados nosotros mismos. No podemos pedir que otros sean disciplinados cuando interactúan con nosotros y nosotros no lo seamos. Y esta es una gran enseñanza que nos dan los caballos, porque en la manera que nosotros transmitimos nuestros mensajes con nuestro lenguaje corporal, de esa manera reaccionan. Y entonces nos podemos dar cuenta de las variantes que hacemos, de las distintas formas que tenemos, aún teniendo en mente que siempre sea el mismo objetivo. Con nuestro lenguaje corporal transmitimos mensajes que pueden variar de un día para otro. Y esto sería algo muy, muy importante, estar consciente de ellos para realmente poder aprender. Y una vez que tengamos oportunidad nuevamente de interactuar en lo cotidiano, pues tener presente que debemos ser disciplinados, debemos transmitir los mismos mensajes con nuestro lenguaje corporal y con otras personas también con nuestro lenguaje verbal. Es algo muy importante. A mí me parece que es una de las principales enseñanzas que tenemos. Si tuviéramos oportunidad de observar más exhaustivamente una manada de caballos, seguramente también podríamos aprender sin ningún servicio de coaching. Podríamos aprender seguramente acerca de convivencia, de integración, de respeto, de espacios, de individualidades, de los diferentes roles y responsabilidades, teniendo el tiempo para observar a las manadas, y los grandes observadores de manadas, pues sacan una gran cantidad de conclusiones que precisamente por las similitudes que hay entre los caballos y las personas cuando actúan en grupo, las pueden aterrizar de manera muy fácil, ya sea a través metafóricamente o las pueden utilizar directamente aplicándolas de la forma en la que la hacen los caballos y la forma en la que un equipo de personas puede actuar también, o ya sea inclusive individualmente. Son muchos los aprendizajes. O sea, también podríamos decir que las manadas de caballos son de alto desempeño en sí. Por el hecho de estar ya hay un nivel de alto desempeño ahí en ellos. Exacto. ¿Sabes qué estaba pensando? Que ellos han logrado sobrevivir a pesar de su medio ambiente.
¿no? Han logrado sobrevivir a pesar de todo lo que el humano ha hecho con el ambiente y lo que le hemos hecho a los caballos. Han logrado sobrevivir a pesar del confinamiento, ¿no? Y no nada más pasar por disciplinas y usos que se le han dado, desde comida hasta trabajo, de deporte, de equinoterapia, y ahora ayudando a líderes de equipos de alto desempeño, ¿no? Se han adaptado de una manera impresionante y siguen siendo como un ícono en el ser humano. Y eso me está así sonriendo, porque digo, mira, ellos se han adaptado, han sobrevivido, inclusive se han fortalecido en muchas áreas, y creo que eso es un gran aprendizaje de ellos, ¿no? O sea, Sí, definitivamente. Además han sobrevivido. Tremendo ejemplo para el momento que vivimos como humanidad. Exacto. Yendo al coaching con caballo, ¿cómo, y también tomando el concepto de alto desempeño, que es bien interesante poder profundizar ahí, qué es lo que implica ser de alto desempeño y cómo a través de este ejemplo de la manada de caballos y de que ellos ya en sí son de alto desempeño. Ayer tú, Fernando, me contabas de cómo este aprendizaje en la manada y cómo, qué es lo que pasa, que ellos aprenden siempre y van hacia adelante. ¿Podrías contarnos algo de eso, que lo encontré súper interesante para lo que estamos viviendo y para las oportunidades que se abren después de este proceso de pandemia, de confinamiento? Bueno, sí, definitivamente. Comentábamos que uno de los conceptos del alto desempeño es precisamente el no cometer los mismos errores una y otra vez, los errores que se cometen durante el aprendizaje. Es decir, estos errores que se cometen durante el aprendizaje son muy válidos, pero cuando estamos hablando de alto desempeño, no podemos estarlos cometiendo constantemente. Es decir, si ya tuvimos ese aprendizaje, tuvimos errores, cometimos errores y seguimos adelante, cuando iniciamos un nuevo proyecto, pues lo ideal es que tomemos esa experiencia previa y que podamos avanzar con mayor rapidez. Y comentaba que los caballos hacen exactamente eso. Es decir, una vez que un caballo empieza a comportarse dentro de la manada, desde que son potros, desde muy, muy jóvenes, cuando empiezan a comportarse, empiezan a recibir lecciones de aprendizaje, empiezan a saber cómo comportarse, empiezan a aprender respeto hacia otros de los miembros de la manada, empiezan a respetar los espacios de unos y de otros, y probablemente ese aprendizaje no sea de una sola ocasión. Habrá probablemente pues un par o dos o tres ocasiones en las que las yeguas o los demás miembros de la manada les enseñen ciertas reglas, pero una vez que lo aprenden, ya no retroceden. Es decir, una vez que lo aprenden, van adelante y vuelven y regresan al contacto con la manada para aprender más cosas y para aprender nuevas reglas y para aprender de acuerdo a la jerarquía que van ganando, a la edad que van teniendo, de acuerdo al rol dentro de la manada que están desempeñando. Es decir, ellos definitivamente son un buen ejemplo del alto desempeño, porque van avanzando, no retroceden una vez que aprenden y una vez que tienen cierto nivel dentro de la manada, lo aplican y van tomando las responsabilidades y van poniendo y van actuando de acuerdo a esas jerarquías, a esa edad, a ese rol que juegan dentro de la manada. En todos los casos hay una curva de aprendizaje, igualmente pasa en la manada. Hay una curva hasta llegar a para alcanzar las jerarquías más altas, pero una vez que se llega a la cúspide de esa curva, cuando empiezan a declinar por la edad, por su situación física, por cualquier situación de este tipo, no es que retrocedan en el camino que ellos recorrieron para llegar hasta ahí, sino que también tienen una forma de ir teniendo menos presencia dentro de la manada, ir jugando papeles que les requieren menos físicamente o menos participación directa. Entonces, ellos son un buen ejemplo de todo lo que es el alto desempeño, porque aprenden, van avanzando, no retroceden y no cometen los errores nuevamente que cometieron cuando tuvieron la oportunidad de aprender. Me parece que son un ejemplo perfecto para el alto desempeño en un equipo de trabajo o en una manada de caballos.
especialmente porque van hacia adelante, porque aprenden de las experiencias y siempre hacia adelante. Me gusta eso. Bueno, en el ciclo de conversaciones pasado, Ani y Fernando, hablamos o le dimos mucha énfasis en el segundo nivel de nuestro mapa a las emociones y cómo éstas resuenan en el cuerpo y también son contagiosas. ¿Qué impacto producen los caballos y cómo resuenan ellos en nosotros a nivel emocional? Bueno, nosotros decimos que estar en medio de una manada en libertad no es fácil. No sabemos que salen los caballos, son capaces de decidir lo que quieren, dónde estar, con quién no estar, y es de alto impacto. O sea, estar en medio de una manada en libertad te produce así como, ¿no? Tu estado es de alerta, ¿no? Entonces, sí, eso tiene un impacto en nosotros y entonces te ayuda a estar en la realidad, ¿no? Primero que nada, ver dónde estoy, alerta, sentidos de alerta, y entonces te pone en el presente. Entonces tienes que sacar tus recursos ahí en el presente, primero a ver qué está pasando, ¿no? Lo que hacemos cuando trabajamos con emociones es ver qué está pasando, ver la realidad, ponerle nombre a esas emociones, ver qué recursos tienes y trabajar con eso, ¿no? Entonces los caballos siempre causan emociones y diferentes cosas en nosotros, entonces nos ayudan mucho a poner un alto y ver qué me está pasando para poder ponerle nombre, ¿no? No sé, Fernando, ¿qué? Bueno, sí, sumando a lo que comentas, Ani, definitivamente esta emoción, este impacto que nos causa el estar interactuando con una manada de caballos en libertad, ¿sí? Pone nuestros sentidos abiertos en estado de alerta. Eh, Esto lo podemos aprovechar definitivamente, es en beneficio del aprendizaje, porque el aprendizaje que estamos teniendo, si estuviéramos en una conferencia con algunas láminas, etcétera, bueno, pues estaríamos aprendiendo, escuchando y estaríamos viendo, estaríamos utilizando básicamente dos de los sentidos. Pero si estamos interactuando en vivo con una manada de caballos, prácticamente todos nuestros sentidos intervienen. Prácticamente todos nuestros sentidos son canales de aprendizaje. Es decir, a los caballos no tan solo los podemos ver, no tan solo los podemos oír, también los podemos tocar, podemos sentir el galope cuando ellos se mueven cerca de nosotros. Y bueno, los podemos inclusive percibir su olor. Es decir, todos nuestros sentidos están entrando en función ahí. Y eso es algo que actúa en beneficio del aprendizaje, porque el aprendizaje entra por todos estos canales, nos da una mayor permanencia del aprendizaje. Es como cuando tenemos una emoción muy fuerte que la recordamos por mucho tiempo. Igualmente pasa cuando interactúas con caballos. Tienes ese aprendizaje, esa emoción que la recuerdas. Hemos tenido muchos casos, hay muchos ejemplos de participantes en este tipo de sesiones de aprendizaje de alto desempeño que nos comentan años después, cuando casualmente los llegamos a encontrar sin que nosotros toquemos el tema, nos llegan a comentar, yo me acuerdo perfectamente cuando los caballos hicieron esto o cuando interactuamos de tal forma o logramos esto con ellos. Es decir, es una experiencia prácticamente inolvidable. Entonces, es algo muy a favor del aprendizaje y por supuesto del alto desempeño porque aprendes a conocer tus recursos, tú decides en qué forma interactuar con ellos cuando estás en una sesión, nadie te indica la forma en la que debes de acercarte o de mantenerte a distancia. Realmente cada uno de los participantes lo hace en la forma que se sienta cómodo de hacerlo, a la distancia, en la forma, a la velocidad en que se sienta cómodo de hacerlo. Y es algo que brota de ti mismo y puedes ver inmediatamente, tener una retroalimentación de parte de los caballos de lo que tú estás haciendo. Y eso pues es algo que no se puede lograr de otra manera más que teniendo una experiencia de este tipo. Y ayer hablamos justamente de eso, de que después de este proceso de confinamiento y pandemia, cuarentena, le llamamos en Chile, vamos a tener una
una transición, ¿cierto? No vamos a volver a ser los mismos que éramos como persona, como empresa, como organizaciones. Tomando eso que nos cuentan ustedes, ¿cómo podríamos aprovechar esa resonancia de la manada, de los caballos, para volver a conectarnos y reactivar a los equipos de la naturaleza? Bueno, a mí me parece Creo que es una que sí, como bien mencionas, Caro, el hecho de... Sí, adelante, Ani. Bueno, voy yo. Yo creo que es una gran oportunidad para invitar a los equipos a realmente probar esta actividad con los caballos para reactivar a los equipos y a los líderes. Tiene muchas ventajas. Número uno, la velocidad, la profundidad y la efectividad. Sí es mucho más rápido este modelo. Va a profundidades y a una velocidad increíble. Y bueno, hay que aprovechar que la gente está ávida de salir a la naturaleza, a estar con los caballos. Se puede practicar la sana distancia perfectamente. Cada quien puede expresarse, hay aire libre, ¿no? Entonces, por eso estamos invitando a la gente a que vaya y lo experimente. Hay muchos equipos en diferentes lugares del mundo que están listos y que se están preparando. Hemos aprovechado este tiempo para juntarnos los equipos, para practicar nuestras habilidades, para brindar servicios en línea, y entonces sí nos estamos preparando para salir y recibir a los líderes, equipos, personas, familias que quieran experimentar esto y que quieran mejorar la confianza en sí mismos para salir, tomar decisiones y lograr lo que tiene que lograr cada quien, ¿no? Sabemos que cada situación es diferente y pues bueno, no, por eso nos ponemos a su servicio. O sea, también ahí sabemos que Cambio Elemental está preparando muchas cosas, entonces busquen a sus equipos IGALA en todo el mundo para que puedan experimentarlo y se van a sorprender. Se van a sorprender, eso sí los puedo asegurar. Así lo hemos visto. Oye, les quiero contar que tenemos muchos saludos, preguntas. Quiero leerle algunos para que vayamos gracias a la audiencia. Han llegado saludos desde La Plata, México, Colombia, desde Chiloé. Pregunta de Ariadna, desde su experiencia. ¿Hasta dónde se puede llegar el ser humano a conocerse a través de los caballos? Wow. Buena pregunta. Yo creo que hasta que la misma persona lo permita. La interacción con los caballos puede ir tan profundo y tan rápido, pero la pregunta es, ¿qué tan listo estás? ¿Qué tan dispuestos estamos a ver nuestra realidad? ¿No? ¿Y qué tan dispuestos estamos a recibir esa realidad? Yo creo que nunca vamos a terminar de conocernos a nosotros mismos, nunca vamos a terminar de mejorar. Por eso uno de nuestros valores es el crecimiento continuo y por eso nos ayudamos entre todos y hacemos un gran equipo a nivel internacional para estar dándonos retroalimentación unos a otros, porque el camino es interminable. Entonces, mientras estemos dispuestos a escuchar y a interactuar y a recibir de los caballos, yo creo que es un camino que no vamos a terminar nunca. O sea, no hay final en este aprendizaje. Bueno, ahí Ariadna... No hay final. Ya no hay vuelta atrás, ya no. Es continuo. Sí. Otra pregunta desde Chiloé, Juan Carlos. ¿Por qué el ser humano no funciona como manada? Bueno, el ser humano pretende. Pretende. El ser humano pretende actuar como manada, pero yo creo que ahí la parte psicológica la podrá abundar Ani un poco más de esto, pero definitivamente el caballo sigue sus instintos. Y los instintos de conservación, de preservación de la especie, de supervivencia,
son los que lo llevan a actuar como manada, son los que los llevan a encontrar la mejor forma para sobrevivir, para subsistir. Los caballos, como todos sabemos, pues no tienen grandes colmillos, ni garras, ni son depredadores. Y la forma en la que ellos han encontrado para sobrevivir, para siguiendo su instinto, es precisamente agrupándose y utilizando ese poderío que tienen para moverse rápidamente de un lugar a otro. Y de esa manera actúan como manada. El hecho de actuar como manada en grupo, en parvada inclusive, es decir, cuando cualquier animal se agrupa, es porque visualmente se le percibe como algo diferente a si fuera un solo animal individual. Entonces, cuando una manada de caballos se mueve en conjunto, para un depredador es mucho más retador el hecho de ver como si fuera una figura muy grande a la que tiene que atacar, a la que tiene que vencer, en vez de que si fuera un solo animal individual, su tamaño, su figura es completamente mucho más pequeña, mucho más fácil de alcanzar por un depredador. Entonces, me parece que esa es la parte física, pero seguramente habrá alguna otra explicación psicológica. Qué buena pregunta, y me deja piense y piense, porque no sé si realmente el ser humano no actúa como manada o no siempre actúa como manada. Sí tendemos mucho al individualismo. Precisamente esta mañana yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de yo irme solo a la diferencia de trabajar en equipo y estar en equipo que da muchísima fuerza? Yo creo que el ser humano sí tiende a trabajar como manada cuando hay una causa fuerte que seguir. La verdad, yo me he preguntado qué es lo que pasa para trabajar como manada, gran manada en el mundo en esta pandemia. No sé hasta qué grado lo estamos haciendo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que suceder para que realmente nos unamos como equipo, como manada, y realmente estemos como manada? Una causa muy fuerte, un líder, no lo sé, es muy buena pregunta. Hay mucha gente que se une por una causa, y creo que cuando tenemos una causa en común, un propósito fuerte, es cuando nos unimos en manada. Creo. Sin duda, por eso... No sé si hay alguna otra opinión por ahí. Ya se acercó el final del tiempo, Ani, Fernando. Quiero agradecerles a nombre de Cambio Elemental la participación, la invitación, esta tremenda conversación inspiradora a nosotros como manada humana, que si la manada no puede sobrevivir, se puede adaptar, puede utilizar toda esta contingencia a su favor, ¿por qué nosotros no, cierto? Y aprovechar también de contar que en esta adaptación la red de Agala, a nivel latinoamericano y en el mundo entero, ha sabido adaptarse y ha sabido generar un programa online que no necesariamente hay que ir a pista con los caballos para poder trabajar. Lo están otorgando en forma gratuita, es cosa que se acerquen, nos contacten a nosotros, a toda esta gran red que está en 51 países del mundo, a la cual ustedes han sido tremendos mentores, Ani y Fernando. Agradecerles nuevamente esta invitación y agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Recordarles que este segundo ciclo de conversaciones continúa todas las semanas con temas muy importantes acerca del desarrollo humano, así como hoy conversamos de la manada de caballos. Así que nos vemos la próxima semana y recuerden revivir esta conversación, esta entrevista en Facebook de Cambio Elemental y de Fundación Caserta. Nos vemos la próxima semana, martes 23. Les recuerdo que esta próxima semana será el martes 23 a las 19 horas con el escritor Pablo Simonetti. Muchas gracias, Ani, Fernando. Muchas gracias a ustedes.